aún, ¿no? Seguimos visitando el Museo Colonial Charcas y estamos ahora acompañados por el director Iván Gutiérrez. Gracias, director, por recibirnos en este fantástico museo. Muchas gracias por la visita, por la entrevista. Estamos dispuestos a responder lo que sea necesario. Bueno, primero he podido estos 2 días conocer las salas, la colección impresionante que tienen. Y bueno, para que conozca un poco la audiencia, cuéntenos cuáles son los puntos altos, más altos de este museo. Bueno, el Museo Colonial Charcas, para empezar, es el museo más antiguo que tiene la ciudad de Sucre. Este museo fue creado por el Grupo Ateneo de Bellas Artes en 1937, un grupo de caballeros de Sucre, a la cabeza del doctor Zacarías Benavides, que se dedicaron a la compra de objetos coloniales, también recibían donaciones. Poco a poco esta colección fue creciendo. En principio, la colección estaba en una casa particular, muy cerca al inmueble donde actualmente funciona el Museo Colonial Charcas. Pero en 1938, la prefectura del departamento decide comprar un antiguo palacio conocido como el Palacio del Gran Poder y es donde el grupo Ateneo puede exponer las obras hasta 1957. Sin embargo, ese año deciden transferir la colección y el inmueble a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, que es la que ahora está a cargo de este repositorio. Tiene varias colecciones, hablamos de pintura, escultura, mobiliario de los siglos XVI, XVII, XVIII, y bueno, como todo está dispuesto en salas de un hermoso palacio que perteneció a los marqueses Casa Palacio justamente, es el lugar idóneo para poder apreciar todas estas obras. Algo que también nos favorece muchísimo en Sucre para la conservación de todo lo que acá se exhibe es el clima, que es muy benigno, que para museos es formidable, porque no es muy húmedo, no es muy seco. Esto ha permitido que muchas piezas estén intactas prácticamente al paso de los siglos. Es impresionante. A ver, le voy a hacer una pregunta que no es muy técnica, sino más bien respecto de la experiencia humana. ¿Qué cree que hace que a nosotros los seres humanos nos fascine encontrarnos con objetos de hace siglos, que pueden ser cartas? Por ejemplo, en el Museo Costumbrista, lo que he visto que tienen ahí en cuanto a ropa, vestimenta, recuerdos, que probablemente hoy podrían ser así como descartables, pero el hecho del valor del paso del tiempo ya les da una plusvalía inmediata, ¿no? Y se vuelven museables. ¿Qué cree usted que es eso que fascina tanto respecto de ver el pasado? Bueno, los objetos, tanto como la vestimenta, en el caso del Museo Costumbrista, eh, todo nos da datos sobre la sociedad de antaño. Por ejemplo, a través de los muebles también se puede conocer, saber sobre el poder económico de quien fue el dueño de ese objeto. Y bueno, también podemos ver la suntuosidad de siglos pasados, considerando que Sucre fue una ciudad muy importante desde tiempos remotos, antes de que sea república, el país, bueno, antes de la independencia. Esta fue la primera ciudad que se fundó en lo que hoy es el territorio de Bolivia. La ciudad se fundó en 1538 y acá la corona española instauró la Real Audiencia de Charcas, un gran tribunal supremo que ejercía poder sobre un gran territorio de Sudamérica. De manera que gente muy importante vivió acá, pero también no olvidemos que fue sede del arzobispado de La Plata y que en esta ciudad se fundó la Universidad de San Francisco Javier, que si bien no es la primera de Sudamérica, pero en el siglo XVIII llega a ser la más importante. Entonces estamos hablando de una sociedad que tenía
el carácter de incluso de mecenas, ¿no? De poder contratar a muchos artistas. Hubo una producción increíble en esa época y realmente ingresar a un museo nos remonta a aquello, ¿no? A ver cómo en otras épocas, para empezar, los artistas hacían ese tipo de obras y después cómo la gente tenía en sus casas eh, magníficas obras de arte, le daba mucha importancia a aquello. Entonces, lo interesante también es que muchos ambientes están prácticamente intactos, entonces es volver al pasado. Y lo bueno es que la gente está tomando conciencia. Hemos visto un fenómeno muy interesante en los últimos años, que es el turismo nacional, que antes no se daba. Solo esperábamos a turistas extranjeros y bueno, recibíamos a norteamericanos, a europeos, ¿No tanto del interior? no del interior, pero ha habido este fenómeno de que ahora vienen familias enteras a visitar los museos, incluso locales, que también era muy extraño que la gente de un lugar, en este caso de Sucre, visite los museos de Sucre, pero se está dando ese fenómeno, está cobrando interés el tema de los museos. Esta es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de museos en Bolivia. Son más de una veintena de museos y todos diversos, ¿no? Museos, museos realmente, ¿no? Exactamente. Con colecciones. Además que algunos son muy grandes, como es el caso del Museo Colonial Charcas, que estamos con miras de ampliar incluso, y también tenemos nuestro taller de restauración que nos permite trabajar en varias de las obras paulatinamente. Y bueno, los turistas que vienen a este museo se van maravillados, y debo decirlo con mucho orgullo, porque realmente todo está en su lugar. Es un hermoso palacio el que visitan. Tenemos un patio ajardinado como los característicos patios de Sucre con su puente central. Cuénteme, para que sea posible tener en este estado de conservación este museo, ¿qué profesionales trabajan con usted? Por ejemplo, no sé, museógrafos, restauradores. Somos un equipo reducido, diría yo, para la magnitud que tiene este museo, pero somos un equipo que estamos muy comprometidos. Eh, no ha sido de la noche a la mañana. Yo ya llevo acá un cierto tiempo, unos años, y lograr este equipo idóneo, como lo llamo yo, ha sido fruto de mucho trabajo, ¿no? Entonces, como decía, todos estamos muy comprometidos en lo que hacemos. Yo, que estoy a la cabeza del museo, tengo responsabilidad no solamente sobre las obras de arte y el inmueble, sino sobre lo que considero muy importante, que es el factor humano, ¿no? Las personas que trabajan acá. Entonces, tenemos un ambiente muy bueno en el museo. Yo particularmente estudié la carrera de turismo, soy licenciado en turismo. Entonces, desde aquellos años de estudiante, yo me di cuenta que mi vida eran los museos. Tengo mucha experiencia en ello, he trabajado en varios museos de la ciudad de Sucre y bueno, en mi equipo acompaña un guía que también es licenciado en turismo, bilingüe, y tenemos encargado de boletería, un conserje y el restaurador que tiene estudios incluso en Europa, y que creo que también es una pieza clave en un museo. No todos los museos tienen un taller de restauración. Afortunadamente el Museo Colonial Charcas sí lo tiene. Y obviamente tenemos que hablar del tema de seguridad, porque el museo está protegido 24 horas. Tenemos a la policía turística que nos acompaña en horas del día, tenemos guardias de seguridad privada en horas de la noche, pero además, gracias a la Embajada Americana, este museo cuenta ya con un sistema completo de seguridad. Amerita, realmente amerita. Y eso nos lleva al tema de la colección. Quisiera que hablemos un poquito de las salas y las obras que tienen
que he podido ver que abarcan desde, bueno, estamos hablando de cuadros de la época virreinal, he visto incluso más antes, también cuadros de Melchor Holguín, de los tradicionales de pintores de Sucre del Grupo Anteo, hasta algunos un poco más modernos. Es una obra, es una colección exquisita, ¿no? Y además una galería de arte contemporáneo. Si nos podría dar un pantallazo de los puntos altos de esta colección. Bueno, la parte fuerte del museo es la parte colonial, por supuesto, y de ahí el nombre Museo Colonial Charcas. Pero también tenemos una galería republicana donde podemos ver retratos de presidentes, por ejemplo, y también tenemos la Galería de Arte Contemporáneo, que estamos hablando ya más de lo que es el surrealismo y demás, ¿no? Entonces la gente cuando viene a este museo hace un viaje por distintas épocas también, pero como decía, nos centramos más en lo colonial. Y debo destacar que, por ejemplo, una de nuestras salas principales en el Museo Colonial Charcas es la del Barroco, que tiene, además de pintura, escultura. Y bueno, el barroco fue un periodo bastante largo, una moda bastante larga e interesante en lo que respecta a vestimenta, a pintura, mobiliario, en fin. Y consiste en la exageración de elementos, de ornamentos. Tenemos muchas obras bellísimas del barroco, pero también tengo que destacar la colección que tenemos de quien es considerado el mejor pintor de todos los tiempos. Y me refiero a Melchor Pérez Holguín. Él nació en la segunda mitad del siglo XVII en Cochabamba y durante toda su vida hizo arte religioso. Todas las órdenes religiosas se disputaban por tener por lo menos una de sus obras. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener algunas acá en el museo y es una sala muy preciada. Y también en Sucre, porque conservamos una de las colecciones más grandes de sus obras y está en el Templo de la Merced. Bueno, de las obras que tenemos acá en el Museo de Melchor Pérez Holguín, hay una que es probablemente, bueno, está entre las más conocidas, que es San Juan Evangelista y además está firmada. Pese a que sabemos que Melchor Pérez Holguín había sido analfabeto. Sin embargo, existen hipótesis, quizás él pedía a alguien más que firmara algunas de sus obras o aprendió finalmente a dibujar su nombre. Esa es una sala que considero tiene algunas de las obras más valiosas de esta colección, pero también tenemos una sala preciosa, que es la de platería, que vemos el trabajo de los orfebres de aquellos años. Si bien el mineral provenía en gran medida del Cerro Rico de Potosí, los mejores orfebres estaban en esta ciudad y tenían encargos para todo el territorio, ¿no? Ellos, distintos templos, bueno, colecciones privadas. Sus talleres estaban muy cerca a la plaza principal de Sucre, en la que hoy se denomina calle Arenales. Los primeros orfebres eran europeos, llegaron, enseñaron las técnicas a los locales y realmente proliferaron grandes artistas. Algo más, un par de preguntas más quisiera hacerle. Me comentaba una guía de museo esta mañana en otra sala que en Sucre mucha gente piensa que cada 50 años hay un terremoto y que es posible que exista en 50 años un terremoto. Por ejemplo, en ese caso, ¿hay algún tipo de precauciones o sí, de protocolos que tienen pensados en el museo? Bueno, Sucre es un terreno sísmico, de hecho. En 1948 acaeció acá un gran sismo que destruyó eh, las bóvedas, sobre todo de varios templos, conventos, casas particulares.
Y 50 años después había zozobra en Sucre porque se hablaba de que podía repetir un sismo. Era el año de 1998, Ujú. se hicieron simulacros en los colegios y bueno, todos estábamos temerosos porque el centro histórico de Sucre, si bien está conservado, pero en cimientos aún ante un sismo es débil, ¿no? Entonces, más aún si van pasando los años. Y justamente en 1998 se sintió un sismo acá en la ciudad, muy leve, porque el epicentro resultó Aquile. ser Aikile, ¿no? Wow. Entonces, pero es algo que nos hace pensar que realmente esto de los 50 años no fue casualidad, 1948, 1998. Ujú. Entonces, bueno, en el museo tenemos que estar preparados para todo. Entonces, internamente nosotros manejamos simulacros con el personal y bueno, ahí surge la lluvia de ideas, qué haríamos en caso de, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en el lugar de incendios, de terremotos, incluso Evacuación. un intento de robo y todo aquello se ha hablado en el museo. Pese a que la seguridad es muy buena, siempre tendremos que estar preparados para cualquier tipo de situación. Ujú. Entonces eso es muy importante, este tema que tocamos, que no se debe olvidar en ningún museo, en ninguna institución, de hecho, ¿no? Periódicamente deberían haber este tipo de simulacros. Y sobre, finalmente, la parte de relaciones del museo con otras instituciones en otras ciudades, dada la alta experiencia, la calidad de este museo y de su personal, ¿realizan trabajos de asesoramiento o interinstitucionales eh, en la ciudad o en el interior del país? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama el Consejo de Museos en Sucre y trabajamos en conjunto, tenemos reuniones periódicas eh, y estamos hablando de museos religiosos, museos universitarios, museos privados también y también los museos de la gobernación, de la alcaldía. Entonces, todos trabajamos en conjunto para colaborarnos entre sí. De hecho, en el Museo Colonial Charcas prestamos cualquier información. Cuando terminamos una visita con los turistas, les sugerimos visitar distintos otros lugares, otros museos. Y bueno, tenemos una especie de punto de información junto a la boletería, ¿no? Entonces, dependiendo del gusto, del interés de los turistas, bueno, se les indica a qué museo deben dirigirse. Esta es una forma de colaborarnos entre todos acá en la ciudad, pero además estamos empezando a estrechar lazos con otras ciudades. Este año, por ejemplo, tuvimos una exposición de la Casa Nacional de Moneda. Decidimos acoger en una de nuestras galerías una exposición en honor a Cecilio Guzmán de Rojas, otro de los Mm. grandes artistas de principios del siglo Ajá, XX en este escuché. caso. Fue acá Fue entonces. acá, pese a que la Casa de la Moneda, por ejemplo, tiene más afinidad con la Casa de la Libertad, porque ambos Claro. son de la Fundación Cultural del Banco Central, Mm. pero nos pareció muy interesante este gesto de que también ellos, por su parte, decidan ver otras instituciones y nosotros también acogerlos. Entonces, esta ha sido una puerta para futuras exposiciones itinerantes y estamos abiertos a poder trabajar con cualquier otro museo en Bolivia, pero obviamente las exposiciones que se hagan acá tendrán que tener cierta relación con lo que se exhibe en el Museo Colonial Charcas. Patrimonio histórico de ciertas temporalidades. Sí, como decíamos, también tenemos la Galería de Arte Contemporáneo, entonces también Ujú. se puede contemplar esa parte. Pero si ya entramos a temas de arqueología, por ejemplo, hay otro museo que podría acoger esta Claro, colección claro. y bueno, si son temas específicos. Ya, pero mi pregunta, digamos una mitad que me falta ahí completar es respecto de si comparten conocimiento más especializado con otros profesionales inter, interinstitucionalmente.
Claro que sí, sobre todo en la universidad, que son varios los museos con los que cuenta nuestra Casa de Estudios Superiores y que es un orgullo que una universidad tenga museos, no cualquier universidad puede darse ese lujo. Entonces, Ujú. hace poco tiempo se inauguró un museo más en la universidad, que es el de comunicación, y los subterráneos del Teatro Mariscal. Entonces ahí el taller de restauración del Museo Colonial Charcas colaboró bastante y también nosotros como profesionales en turismo en el tema de sugerir un poco sobre la museografía, las cédulas, etcétera, ¿no? Siempre estamos colaborando. Y también entre los otros museos de la universidad nos colaboramos alguna vez. eh, Se presenta una donación, por ejemplo, de alguna obra y bueno, tenemos que ver si la obra conviene que esté en el Museo Colonial o en el Museo Doctor Alfredo Gutiérrez o en el Museo Costumbrista, dependiendo de la época a la que pertenece. Ujú. Entonces, nos colaboramos bastante en estos temas, ¿no? Excelente. Iván Gutiérrez, ha sido un placer conversar con usted. Una última pregunta para avisorando el futuro. Este año, en el marco de los 400 años que cumple la Universidad San Francisco Javier de Charcas, que es, de la cual es dependiente el museo, preguntarle si tienen pensado alguna actividad o un programa específico de celebración por esas fechas. 400 años, bueno, es un camino tan largo de nuestra universidad. Como les decía, somos el museo más antiguo de Sucre y estamos bajo la tuición de la Universidad San Francisco Javier. Entonces, ¿cómo no ser parte de este festejo? Nosotros iniciamos en realidad el programa de festejos cuando hicimos la entrega del cuadro restaurado del fundador de la universidad, Juan Frías Serrán. Ya. Y con eso inició el programa de festejos. Lo Fue vi. muy importante porque eh, este personaje bueno, es tan importante en el inicio, ¿no? de una universidad que eh, vaya a saber si él se habría imaginado que llegaría a cumplir los 400 años, ¿no? Entonces, después estamos trabajando en la restauración de una capilla que tenemos acá para su reapertura al público y también tenemos un proyecto de 2 nuevas salas dentro de nuestro circuito. Tenemos algunas obras que están en proceso de restauración, las que ya han sido restauradas están en depósito, esperando que se haga la restauración de esas salas, la habilitación, y poder ya inaugurarlas en esta gestión. Pero además también queremos llegar a talentos nuevos. Entonces, acabamos de sacar una convocatoria que está dirigida a los docentes y a los administrativos de nuestra universidad. Bueno, esta convocatoria consiste en encontrar a estos talentos escondidos, ocultos entre el personal que trabaja en la universidad, porque hay mucha gente que se dedica a la pintura, ya sea como hobby o como algo ya a nivel profesional, y estamos dando la oportunidad que puedan exponer sus obras. Y Personal. ya tenemos una nómina, eh, bueno, estamos recibiendo nombres de varios docentes administrativos que quieren participar y una vez que se cierre esta convocatoria a fines de julio, ya con una idea clara de cuántos son los participantes, recién vamos a definir el número de obras que va a exponer cada uno. Y va a ser muy satisfactorio mostrar a nuestra comunidad universitaria que dentro del personal habían habido también artistas. Entonces, también queremos que sea eso parte de los festejos de los 400 años. Excelente. Una buena estrategia para generar participación y envolvimiento en la misma institución, ¿no? Así que excelente. Bueno, vamos a difundir este material allá en Santa Cruz y esperamos también poder generar más puentes para tenerlo allá
y comentarnos su experiencia en un contexto de arte. Sí, es siempre bueno colaborarnos. De hecho, acá en Sucre también quisiéramos recibir a nuestros colegas de otros museos, iniciar estos lazos, estrechos lazos que nos tienen que unir. Bolivia es un país diverso, es un país magnífico, y si hablamos de museos, también tenemos una diversidad increíble. Entonces tenemos que saber preservarlos, es siempre importante, hay que estar conscientes de que las personas que trabajen en los museos, sean las personas idóneas, indicadas para que esto pueda trascender y quedar para las generaciones futuras. Han habido casos en que tal vez algunas personas que no deberían haber trabajado en museos han cometido gravísimos errores, etcétera, pero bueno, es una recomendación que yo doy, que siempre en un museo tiene que existir gente, por ejemplo, del ramo del turismo. También sugerir a las instituciones, si algunos museos dependen de ellas, que vean la importancia de tener un taller de restauración en sus museos para mantenerlos siempre impecables. Y siempre tenemos que buscar los estándares internacionales, que cuando el turista venga no vea un museo improvisado, sino un museo que realmente esté a la altura de cualquier otro museo en el mundo entero. Fantástico, porque eso es lo que he sentido en el museo. Un museo que está a la altura de museos en otros países. Así que felicidades y bueno, así cerramos la entrevista, le agradezco. Muchas gracias, eso nos motiva a seguir adelante. Voy a transmitir también esto a mi personal porque hay que mantenerlos siempre motivados. Y bueno, los esperamos en Sucre, en el Museo Colonial Charcas. Nosotros estamos en pleno centro de la ciudad, estamos a 2 cuadras de la plaza principal, en la calle Bolívar, esquina Dalense. Y atendemos de lunes a viernes de 9 a 12 y media en las mañanas, de 2 y media a 6 y media por las tardes, y el día sábado también abrimos las puertas de 9 y media a 12. Entonces estamos prestos a recibirlos. El museo es un lugar que uno puede visitar en familia, puede visitar con la pareja, puede visitar con los amigos o solo. Es un lugar donde uno puede distraer la mente y además aprender bastante. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.